8 de la noche iniciamos la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 22 de junio. Sin duda un fin de semana cargado de información, sobre todo internacional, con el ataque de Estados Unidos a Irán. Pero antes de iniciar, vamos con nuestros titulares. Con el bono 14 a la vista, comercios lanzan promociones para atraer a miles de guatemaltecos que ya planifican sus compras. Pero este año, la incertidumbre por las políticas arancelarias y migratorias de Trump podrían encarecer productos importados. Crece la alarma en el departamento de Guatemala. Las pandillas intensifican el reclutamiento de menores entre 8 y 13 años, aprovechando que no pueden ser procesados penalmente. Tragedia en Brasil. 8 personas perdieron la vida tras el incendio y la caída de un globo aerostático. Entre las víctimas hay quienes murieron quemados y otros que fallecieron al saltar para salvarse. Gracias por acompañarnos este domingo en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Paula Osaeta y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas, estamos listas para llevarles a ustedes las noticias que han dado de qué hablar este fin de semana, así que iniciamos con la información. Y regresamos a nuestro país porque a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Guatemala se pronunció ante el conflicto entre Israel e Irán tras el ataque llevado a cabo por Estados Unidos. En el comunicado se expresa que debe prevalecer el respeto entre las naciones y que la paz se alcanza mediante el diálogo, la negociación y la diplomacia. Además, el gobierno hizo un llamado a las naciones involucradas en el conflicto a la contención, al cese de acciones que agraven las tensiones y al compromiso con la paz y la diplomacia como única vía para evitar una mayor escalada. Y mire, este conflicto en el Medio Oriente ya empieza a causar impacto en Guatemala, luego de que el ministro de Energía y Minas confirmara el aumento del precio al barril del petróleo y de sus derivados. Las especulaciones de un alza de precios iniciaron, pero ¿cuáles son los impactos reales en este momento? Se lo contamos en la siguiente nota. La guerra en el Medio Oriente empieza a tener repercusiones en Guatemala. Según información compartida por el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, el aumento de precio al barril de petróleo y sus derivados impacta la economía guatemalteca. Entre los sectores más afectados se encuentra el de transporte. Estamos castigados siempre en cuanto a la eficiencia, porque las largas colas, esperar en puertos, esperar en fronteras, todo eso nos genera costos adicionales. Ahora le venimos a sumar un quetzal más al diésel cuando las empresas de consumo de transporte consumen mucho, eso pega directamente. Según Ramírez, para amortiguar esta situación, el gobierno debería de enfocar sus esfuerzos en lo que sí puede controlar, por ejemplo, mejorar en infraestructura vial y en eficiencia en puertos. Para el economista e investigador del CIEN, Hugo Maúl, esta situación hay que entenderla para no entrar en pánico. El aumento del petróleo reciente en los mercados mundiales es una consecuencia directa de los temores que ha desatado dentro de la cadena de suministros global el conflicto entre Israel e Irán, debido a la importancia que tiene esa región del Medio Oriente en términos del suministro global de petróleo. En consecuencia, ante una posible disminución en la cantidad de petróleo que se puede despachar desde esa región del mundo, es previsible que los precios vayan hacia el alza ante una reducción en la oferta de petróleo. Sin embargo, Maúl asegura que por el momento, incluyendo el reciente aumento, los precios se mantienen más bajos que en 2024. Es importante tomar en cuenta que países como Guatemala, que son importadores netos de combustibles, es poco lo que pueden hacer para protegerse de una perturbación externa de esta índole. Afortunadamente, hasta hoy, sábado, el precio del petróleo, aunque había aumentado, se mantenía por debajo del precio promedio del año 2024 y por supuesto por debajo del precio de 2023. Finalmente hace un llamado a la calma y seguir de cerca los acontecimientos internacionales para no generar una psicosis alrededor de una situación que por el momento no lo amerita, reportó Luisa Laguardia.
En la antesala del pago del bono 14, varios comercios ya activaron promociones para captar a los consumidores que comienzan a planificar sus compras. Este beneficio laboral representa una importante inyección de liquidez para la economía nacional, pero este año la incertidumbre por las políticas arancelarias y migratorias de Estados Unidos podría afectar precios y el comportamiento del mercado. Algunos comercios esta semana abrieron con actividades de descuentos en varias categorías de productos. El objetivo es atraer a consumidores que con el bono 14 ya planifican sus compras de electrodomésticos, tecnología, vehículos y artículos novedosos. El próximo mes, los patronos deben cumplir con la paga extraordinaria de medio año, una prestación que reciben los trabajadores del sector formal y que para la Cámara de Comercio de Guatemala es una importante inyección de liquidez para la economía, pues estimula el consumo. Sin embargo, la incertidumbre por las políticas arancelarias y migratorias del presidente Donald Trump en Estados Unidos este año podría ralentizar el dinamismo de la economía y encarecer los precios en el mercado local. Mayo fue un buen mes de ventas. En julio, por el bono, siempre hay promociones y las personas gastan más en fechas como las de fin de año, cuando prefieren reservar el aguinaldo para los gastos de cenas familiares, adquisición de ropa y pago de gastos escolares, explica uno de los encargados de atención al cliente en un comercio de artículos electrónicos. Agrega que los proveedores tienen dificultades para anticipar los costos que se trasladan al precio, debido a lo incierto de los aranceles. En algunos casos, se animan a anticipar alzas de entre 10 y 15% en los precios. La Cámara afirma que algunas empresas guatemaltecas que forman parte de cadenas de valor internacionales o importan insumos desde Estados Unidos reportan cierto nivel de incertidumbre y posibles afectaciones a raíz de los cambios en la política aduanera del actual gobierno estadounidense. Aunque el impacto en el país no es generalizado, cualquier variación en las tasas de importación o medidas de comercio exterior que aplique Estados Unidos pueden incidir en los costos de producción, precios finales y competitividad de nuestras exportaciones e importaciones. Según Álvaro González Richie, presidente del Banco de Guatemala, para este año se calcula en 2.500 millones de quetzales el aumento en la emisión monetaria con objeto de cubrir la demanda adicional de efectivo asociada al pago del bono 14. El periodo de pago comprende desde la última semana de junio hasta la tercera de julio. La Cámara prevé un crecimiento en ventas de entre 10 y 15% en sectores de consumo masivo como alimentos y supermercados, vestuario y calzado como resultado de las compras personales y familiares, en tecnología y electrodomésticos, especialmente por las promociones asociadas al bono 14, y en recreación y restaurantes que presentan mayor afluencia de clientes. El bono 14 lo reciben los trabajadores del sector formal, que según datos del 2023, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, representan el 29.7% de la población ocupada, es decir, 6.6 millones de personas. Expertos afirman que el efecto del bono 14 en las ventas mensuales se observa en el comportamiento de la recaudación del impuesto al valor agregado, y dicha prestación plantea la posibilidad de que haya mayor liquidez en los hogares. En consecuencia, las empresas ven la oportunidad para ofrecer promociones. Freddy Ortiz, psicólogo de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, recuerda que este es un beneficio con el que no todos los trabajadores cuentan, y desde ese enfoque se perciben impactos en las emociones y en la salud mental de quienes no lo tienen. Por otro lado, esta prestación puede ser causa de malestar emocional para quienes la reciben si caen en compras impulsivas. A la hora de comprar, los consumidores guatemaltecos consideran el nivel de sus ingresos y del endeudamiento, gastos imprevistos y conceptos aspiracionales. De acuerdo con el reporte El Shopper Guatemalteco se vuelve más económico, de Data Lab, elaborado por medio de la plataforma Data Science Go. Este estudio refiere que los consumidores de hoy encuentran un aliado en la tecnología y las aplicaciones electrónicas para reducir y gestionar sus gastos. Al respecto, la Cámara de Comercio asevera que han visto un consumidor más híbrido, consulta y compara en línea, pero aún valora la experiencia presencial. Las empresas que mejor desempeño muestran son aquellas que han logrado integrar ambos canales de manera eficiente, porque ofrecen una experiencia omnicanal sólida. No todos los compradores son emocionales. Hay un grupo de personas que son racionales en sus decisiones de compra, es decir, que poseen una salud mental establecida y evitan la presión social de consumir, por lo cual invierten el dinero en su proyecto de vida. González Richie hace ver que el bono 14 puede utilizarse en construir una base financiera más sólida para el futuro. Además del consumo inmediato, los trabajadores cuentan con alternativas para utilizarlo de forma estratégica, en opciones como amortización de deuda, inversión en activos productivos como la educación, mejoras en la vivienda, iniciar un emprendimiento o un ahorro programado.
En mayo último, la inflación interanual fue de 1.69% y según el INE, los precios se aceleraron respecto de abril y las principales alzas se registraron en rubros como alimentos, vivienda, restaurantes y salud. Debido a la inflación, los bienes se vuelven más caros y el salario se deteriora, pues no crece al mismo ritmo que los precios, afirma Enrique Lax, consultor en comercio internacional y ex viceministro de Economía. Uno de los factores que influye en los precios es que Guatemala importa varios de los productos de consumo, principalmente de Estados Unidos, Centroamérica, China y México. En el informe de comercio exterior del cierre del 2024 publicado por el Ministerio de Economía, se registró un monto de $32.489 millones de las importaciones realizadas. Esto aumenta la incertidumbre derivado de las medidas arancelarias de Trump. Lax considera la posibilidad de que al comprar productos a una empresa estadounidense, el impacto en los precios de venta según el tipo de producto que se trate será de entre un 5 a un 15% mayor, puesto que también el país del norte depende de productos que importa desde otras naciones. González Richie asegura que hasta abril último no hubo evidencia de cambios en los precios de los productos importados que puedan atribuirse a políticas arancelarias. Sin embargo, la persistente incertidumbre del entorno externo, particularmente la asociada a los cambios en la política comercial de algunas de las principales economías, sí representa un riesgo latente de presiones inflacionarias importadas. Con información de Lorena Álvarez para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. A elegir entonces muy bien sus compras con el bono 14 para que su bolsillo no se vea tan golpeado. Y mire, vamos a dar un giro a la información, porque a 27 días de haber iniciado el plantón al frente y en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, los maestros sindicalistas continúan sin volver a sus labores y las autoridades no tienen órdenes de proceder con un desalojo. El plantón que se mantiene al frente y en los alrededores del Palacio de la Cultura por parte del Sindicato de los Trabajadores de la Educación STEC, liderados por Joviel Acevedo, continúa. Y el próximo lunes 23 de junio inicia su quinta semana de manifestación, afectando alrededor de 300,000 estudiantes por la falta de clases según datos compartidos por el Ministerio de Educación. Ante ello, la Corte de Constitucionalidad ha otorgado varios amparos a la Procuraduría General de la Nación, que ha interpuesto estas medidas en búsqueda de que los maestros que se mantienen en el plantón regresen a las aulas. El último fue otorgado el 18 de junio y ordena al STEC levantar las medidas de hecho y regresar a impartir clases. De no acatar la orden de la Corte, se procederá en contra de los dirigentes sindicales por desobediencia e incumplimiento de deberes. Sin embargo, hasta este domingo, los profesores de varios departamentos continúan en el plantón. Al preguntar al director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, si tienen órdenes para desalojar a los manifestantes, el director respondió que por el momento no. Ante esta negativa, Guatevisión le consultó al Ministerio de Educación qué otras opciones tienen para hacer que los maestros regresen a dar clases y se explicó que los amparos vigentes son emitidos por los juzgados y al menos uno de ellos ya se certificó conducente, lo cual significa que el Ministerio Público debe de intervenir cuando confirme que la orden del juzgado no fue cumplida, es decir, que los maestros no han vuelto a sus labores. El sábado, las cámaras del noticiero captaron a personal del Ministerio Público en la Plaza de la Constitución y se le preguntó a la institución si esto corresponde a diligencias relacionadas al amparo, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta de su parte. Es importante recalcar que aunque la manifestación continúe, la negociación del pacto colectivo sigue su rumbo. La mesa de negociación se sigue y seguirá llevando a cabo todos los miércoles, aunque la ministra Anabela Giraca se encuentre de vacaciones hasta el 15 de julio, confirmó la cartera. Con imágenes de Erika Ávila, reportó Luisa Laguardia. Y miren, otros temas, las pandillas siguen buscando nuevas formas de fortalecerse. Actualmente el reclutamiento de menores de edad ha aumentado en varios sectores del departamento de Guatemala. La Policía Nacional Civil responde con mayor presencia en escuelas y comunidades para evitar que niños y adolescentes caigan en manos de estos grupos criminales. Estas son las zonas más afectadas por este problema. El reclutamiento de menores por parte de pandillas se ha incrementado en los últimos meses en varios sectores del departamento de Guatemala. Ante esta situación, la Policía Nacional Civil plantea como respuesta el refuerzo del plan Escuelas Seguras y la presencia de agentes de comisarías cercanas para prevenir que niños y adolescentes sean obligados a ingresar a estos grupos criminales. Según las autoridades, en Villa Canales y en la zona 12 de Villanueva, en áreas como Villalobos y El Mezquital, se ha reportado un incremento en el reclutamiento de menores. Abarca distintas zonas y distintos sectores
acá en el área metropolitana, en algunos municipios del departamento de Guatemala, donde se tiene una atención especial, y cuando me refiero a atención especial es a mayor presencia del personal de la Subdirección General de Prevención del Delito y personal uniformado de las distintas comisarías, para que los agentes uniformados brinden seguridad en los alrededores de estos centros educativos, y el personal de prevención del delito, que tiene una especialización en el trato con los niños y con los adolescentes, pues pueda tener ese acercamiento con ellos y generar esa confianza y también algún tipo de información que pueda servir. Se está trabajando en algunos lugares donde pues ese acercamiento precisamente nos ha permitido dar algún seguimiento y realizar algún tipo de allanamiento donde tal vez alguna minoría ha habido droga incautada. También se identificaron como zonas de mayor riesgo en el área metropolitana las zonas 2, 6 y 18. Según la Policía Nacional Civil, algunas denuncias han sido recibidas de forma anónima y están en proceso de investigación. Según la Procuraduría General de la Nación, el nuevo objetivo de estas maras son los niños y niñas de entre 8 y 13 años, ya que no pueden ser perseguidos penalmente. El informe indica que varias de las alertas Alba Kenneth activadas en 2025 están vinculadas a casos de reclutamiento forzado por parte de estos grupos delincuenciales. Se detectó que los pandilleros ya no operan solo en comunidades, sino han extendido sus acciones a parques, campos de fútbol y centros de recreación. Allí obligan a menores a integrarse a sus filas. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Detienen a presunto homicida tras intento de robo de vehículo en la Reformita Zona 12. Vecinos lo retienen, lo vapulean y ahora está hospitalizado bajo custodia policial. Volvemos con la historia. Gracias por continuar con nosotros en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Mire, veamos ahora el caso de un hombre que habría intentado robar un vehículo y presuntamente mató al propietario para luego ser retenido y vapuleado por vecinos de la Reformita en la Zona 12. Ahora se encuentra estable en el hospital y quedó bajo custodia policial. Se trata de un joven de 20 años que portaba un arma con reporte de robo. Víctor Humberto Carrera, de 20 años, se encuentra bajo custodia policial en un centro asistencial, luego de haber sido vapuleado por vecinos del sector de la Reformita en la Zona 12, señalado por asesinato. Según la Policía Nacional Civil, Carrera es el presunto responsable de haberle quitado la vida a Carlos Daniel Díaz Calderón durante un intento de robo de vehículo. Al momento de su captura, se le incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros, la cual tenía reporte de robo desde el 16 de julio del 2024. Según la investigación, pues presuntamente el detenido intentó robarle este vehículo, a lo cual la persona se opuso y él terminó accionando un arma de fuego contra el conductor de este vehículo. Importante decir que también esta persona detenida fue evacuada del lugar, ya que varias personas o vecinos o personas que pasaban por el lugar intentaron vapulearlo, lo agredieron físicamente, por lo que fue trasladado hacia un nosocomio, un centro asistencial, para ser atendido médicamente, ya con custodia policial. Posterior de su revisión médica, pues él tendrá que enfrentar a la justicia, precisamente al órgano jurisdiccional competente, en este caso el honorable juzgador que conocerá el caso, para imponer las sanciones o lo que él determine precisamente, porque se ha indicado de haberle dado muerte a esta persona por el móvil concreto de un robo, presuntamente un robo de este vehículo. Actualmente, Carrera, quien se encuentra estable en un centro asistencial, está a la espera de la audiencia de primera declaración ante el juzgado de turno. Entre tanto, las autoridades continúan investigando una posible red criminal dedicada al robo de vehículos en esta zona del municipio. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. Y en otro suceso del fin de semana, un percance armado dejó a una persona fallecida y otra herida en la calle Real de San Miguel Petapa. Según el reporte de los bomberos municipales departamentales, el ataque fue contra 2 personas que iban en motocicleta. Otro hecho de violencia se registró en la primera calle y tercera avenida de la zona 5 de Misco, donde un hombre murió por heridas con arma punzocortante. La víctima tenía 2 heridas en el rostro, una mano y en el tórax. Según el reporte de los bomberos voluntarios, en otro incidente, un hombre murió atacado a balazos cuando se movilizaba en su automóvil en la tercera calle y cuarta avenida de la zona 2 de Boca del Monte en Villa Canales.
estas imágenes, un vehículo tipo camionetilla se accidentó en el anillo periférico con dirección al centro histórico, cerca de la colonia Betania. Según el reporte de los bomberos voluntarios, el conductor salió ileso del incidente vial. Vecinos que alertaron a los cuerpos de socorro creían que el piloto podría haber resultado herido de gravedad, debido a que el carro derribó un poste y cayó de frente sobre la carretera. Sin embargo, socorristas confirmaron que el piloto no resultó herido de gravedad. El percance vial afectó la circulación vehicular sobre el anillo periférico cerca de la colonia Abraham en la zona 3 capitalina. Y ahora le cuento que el conductor de un bus fue asesinado a balazos la tarde de ayer en la Tercera Avenida y Primera Calle de la colonia Venecia 2, en la zona 4 de Villanueva. Bomberos voluntarios acudieron a la escena del crimen y constataron que el conductor del bus ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas. La víctima fue identificada como Luis Enrique Bran Hernández, de 55 años, quien conducía una unidad del Transmío, un sistema de transporte que circula de Villanueva hacia la ciudad capital. Y le cuento que dos motociclistas colisionaron en el kilómetro 164.5 de la ruta CA10 en Chiquimula, frente a la pista de aterrizaje de esa localidad. Los conductores de ambas motocicletas fallecieron en el lugar y fueron identificados como Lester Vinicio Picén Hernández, de 42 años, y Ronmel Ariel Castillo, de 38. Tras el incidente ocurrido esta mañana, bomberos voluntarios dieron aviso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Y mire, ahora es momento de que demos un repaso por esos hechos curiosos que también han sido noticia. Esto es Mundo Insólito. Durante trabajos de instalación de gasoductos en Puente Piedra, al norte de Lima, Perú, obreros encontraron por accidente una momia de más de 1000 años de antigüedad. Según los primeros análisis, se trata de una mujer de la civilización prehispánica Chancay, que habitó la costa central de Perú entre los años 1000 y 1470 después de Cristo. Tras el hallazgo, las obras fueron suspendidas para permitir una excavación arqueológica más amplia, donde también se recuperaron otros artefactos de valor histórico. Carrera insólita sorprendió en el campus de la Universidad de California y se volvió viral en TikTok. Dos estudiantes compitieron dentro de bolsos de viaje, pero una joven se robó el show al usar una táctica inesperada. En lugar de impulsarse con las rodillas como su rival, comenzó a rodar dentro del bolso, ganando la carrera y millones de reacciones en redes. Su creatividad y humor conquistaron a los usuarios, convirtiendo el video en todo un fenómeno con más de 44 millones de vistas y comentarios que celebran su ingenio y audacia. En Indonesia, las autoridades elevaron al máximo la alerta volcánica tras una serie de potentes erupciones del volcán Lewotobi Laki-Laki en la isla de Flores. La actividad generó columnas de ceniza de hasta 10.000 metros, afectó directamente a varias aldeas fuera de la zona de exclusión y provocó evacuaciones masivas. La nube volcánica obligó a cancelar decenas de vuelos, incluidos los que conectan Bali con destinos internacionales como Australia, India y China. Un megacohete Starship de SpaceX explotó durante una prueba estática en las instalaciones de Starbase, Texas, sin dejar heridos. El incidente ocurrió la noche del miércoles, cuando el prototipo número 36 sufrió una falla catastrófica. La empresa de Elon Musk confirmó que se mantenía una zona de seguridad y que todo el personal resultó ileso. Esta es la tercera explosión de un Starship, el cohete más poderoso jamás construido, parte de la arriesgada estrategia de SpaceX para perfeccionar su diseño antes de futuras misiones espaciales. Este Día del Padre, el animal más longevo del zoológico de Miami, con 135 años, se convirtió en padre por primera vez. Su nombre es Goliath y es una tortuga gigante de Galápagos que pesa 517 libras. Hasta la semana pasada nunca había tenido crías. Eso cambió cuando, después de 128 días de incubación, uno de los 8 huevos puestos el 27 de enero logró eclosionar con éxito el 4 de junio. No solo es la primera cría de Goliath, sino también la primera vez en la historia del zoológico de Miami que nace una tortuga gigante, convirtiendo este hecho en un acontecimiento histórico.
Y en otras noticias insólitas, le cuento que una cámara de seguridad en Australia captó el fallido intento de 3 pirómanos que intentaron incendiar una vivienda en el sur del país. Las imágenes muestran cómo 2 de ellos rocían la fachada con un acelerante y luego corren al vehículo para huir, pero el plan salió mal. El auto se prendió en fuego y los ocupantes tuvieron que escapar a pie, dejando el automóvil envuelto en llamas. La policía investiga el caso, que ha generado gran atención por lo insólito del incidente. Y en Roma, un hombre de 81 años protagonizó un insólito accidente al ingresar con su automóvil a la histórica escalinata de la Plaza de España. El incidente ocurrió de madrugada cuando el conductor, visiblemente confundido, descendió varios peldaños con el vehículo antes de ser detenido por la policía. Afortunadamente resultó ileso, dio negativo en la prueba de alcoholemia y explicó que se dirigía al trabajo, pero se equivocó de ruta. Los bomberos retiraron el auto horas después con la ayuda de una grúa y las autoridades investigan los daños ocasionados. Y le cuento que 8 personas murieron este sábado por el incendio y la caída de un globo aerostático en el sur de Brasil. El accidente ocurrió sobre un área rural a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad de Praia Grande, del estado de Santa Catarina. El gobernador del lugar confirmó el número de muertos, añadiendo que había 21 personas a bordo. Según el departamento de bomberos, 4 personas murieron por quemaduras y otras 4 tras saltar del globo. Los 13 rescatados fueron trasladados a hospitales de la región mientras se investigan las causas del accidente. Tramo 1 de la renovación de la calle Martilla está habilitado, mientras continúan los trabajos en el tramo 2 hacia la zona 6, que se espera finalizarán en mes y medio. Volvemos con los detalles. Ya estamos de regreso para contarle que este sábado 21 de junio se habilitó el tramo de la etapa 1 de la renovación del asfalto en la calle Martín. Según la Municipalidad de Guatemala, esta fase beneficiará a conductores que se desplazan desde el barrio Moderno en la zona 2 hacia la zona 6. Mientras tanto, los vehículos que circulen con rumbo a la ruta al Atlántico deberán utilizar un carril auxiliar habilitado en sentido contrario. Actualmente los trabajos continúan en la fase 2, que abarca desde la 14 Avenida de la zona 6 hasta la Cuchilla. Este segundo tramo tiene una longitud de 920 metros y 3 carriles. Se espera que la reparación esté finalizada en un plazo de mes y medio. Y mire, 2 baches en el kilómetro 57 del libramiento de Chimaltenango han provocado varios accidentes en los últimos días. Uno de ellos involucró a un motorista que no logró esquivar los agujeros y sufrió una fractura en la pierna derecha. Según bomberos municipales departamentales, los baches tienen hasta 15 centímetros de profundidad y más de 1 metro de diámetro. Algunos vecinos han intentado rellenarlos con tierra y piedras, pero las lluvias han lavado estos materiales, exponiendo de nuevo los agujeros, por lo que piden a las autoridades una reparación urgente. Y en otros temas, mire, esta semana la FESI volvió a hacer allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral y capturó a la jefa de la unidad de archivo. Además, una serie de disturbios surgieron en Livingston y Zabal tras varios días de bloqueos contra la actividad minera. Y el Ministerio de Comunicaciones buscará continuar con la construcción del puente Belice 2. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. Con agresiones a la prensa, empujones y consignas, los maestros que cumplieron 4 semanas sin impartir clases protestaron frente al Palacio Nacional. Desde el pasado 25 de mayo instalaron un plantón con carpas, nylon y sábanas en los alrededores del palacio, pero se extendió hasta las calles que rodean Casa Presidencial y la Plaza de la Constitución. Al lugar llegó el líder sindical Joviel Acevedo. La exigencia principal de los maestros es que se firme el pacto colectivo, que desde el año pasado se negocia con el Ministerio de Educación. Según las autoridades, de los 35.900 centros educativos públicos del país, solo el 15% no está recibiendo clases, lo que representan unas 5.000 escuelas. Por ello se han impuesto actas administrativas en contra de los docentes ausentes. Casi 2 años han pasado desde las elecciones generales de 2023.
Sin embargo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad sigue investigando si hubo irregularidades en ese proceso y allanó las oficinas de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral. Buscaban el expediente laboral de Angelita Martínez, quien también es secretaria general de uno de los sindicatos del TSE y jefa de la unidad de archivo. Horas más tarde fue capturada y trasladada a Torre de Tribunales. Según el Ministerio Público, es señalada de abuso de autoridad en forma continuada, falsedad material y usurpación de calidad en el caso Corrupción Semilla. Martínez afirmó que la captura responde a represalias, ya que dejó de declarar por supuestas amenazas. Además, dijo ser testigo protegido en el caso, aunque el juez Freddy Orellana aclaró que en el expediente no existe ningún testigo protegido ni colaborador eficaz. Momentos de tensión se registraron en Río Dulce, Livingston y Zaval. Todo ocurrió tras una reunión fallida con el viceministro José Rodrigo Rodas, a quien los pobladores encerraron en la municipalidad, impidiendo su salida. Desde el 16 de junio, un grupo de 54 comunidades mantenía un bloqueo en el kilómetro 279.5 de la ruta CA13. Las protestas eran contra la actividad minera. Este 18 de junio, grupos de manifestantes recorrieron las calles de Livingston para exigir el cierre de negocios como medida de protesta. El Ministerio de Comunicaciones buscará darle viabilidad al proyecto del Puente Belice 2, que se suspendió a inicios de 2024. El proyecto se detuvo debido a la falta de pago, por lo que las autoridades únicamente deben hacer efectiva la deuda que se tiene con la empresa ejecutora Grupo Muratori para que se pueda continuar con los trabajos. En su momento, el ministro Miguel Ángel Díaz refirió que había dos problemas. El primero estaba relacionado a que el Puente Las Vacas es patrimonio cultural y se requiere un aval del Ministerio de Cultura para intervenir esa estructura. No obstante, según el Departamento de Restauración y Reparación de Bienes Culturales, sí existe viabilidad para intervenir el puente. El segundo problema es el derecho de vía con al menos 39 propiedades que se encuentran invadiendo parte del terreno de las vías del tren. En este caso, Caminos justificó que ya se han hecho verificaciones y la mayoría de personas están conscientes de que tienen parte de sus viviendas sobre propiedad del Estado. Grupo Muratori indicó que hasta ahora no han sido notificados para que se retome la construcción del puente, pero se encuentran en la disposición de continuar la construcción. La Junta Monetaria eligió a Edgar Rolando Guzmán Fuentes y a Alfredo Skinner Clesol como sus directores titular y suplente respectivamente ante la Superintendencia de Competencia. Esto luego de una revisión de 32 expedientes de aspirantes para los cargos. Esta entidad se encargará de regular las prácticas desleales en el mercado a partir de que se integre. Luego de la elección hecha por la Junta Monetaria, también debe hacerlo el presidente de la República en Consejo de Ministros, así como el Pleno del Congreso de la República. En el caso de la Junta Monetaria, elige a sus directores para 2 años, el presidente para 4 y el Congreso para un total de 6 años. River empata, la Juve golea y el Madrid revive. Así se mueven las fichas rumbo a los octavos del Mundial de Clubes. El resumen al regresar. Y este domingo no puede faltar información deportiva nacional. Mire, a pesar de la derrota contra Panamá, la esperanza de Guatemala de clasificar a la siguiente fase de la Copa de Oro se mantiene con vida. Sin embargo, depende de una combinación de resultados. Estos son los escenarios que le favorecen a la bicolor. Trabajo, apasionado, corazón, un honor, joyful, mi país, lo más lindo, amor, proud, lo mejor. Guatemala no baja los brazos. A pesar de la adversidad, la bicolor sueña con avanzar a la siguiente ronda de la Copa Oro. El viernes por la noche, en la segunda jornada del torneo, la selección nacional se enfrentó a los Canaleros de Panamá en un duelo que despertaba altas expectativas, pues ambas escuadras buscan un lugar en la próxima Copa del Mundo. El partido inició complicado para Guatemala, que sufrió en los primeros minutos ante un Panamá que tuvo el control del balón y el ritmo del juego. Luis Fernando Tena decidió repetir el 11 que utilizó contra Jamaica, pero la bicolor mostró un juego escaso en cuanto a llegadas ofensivas. El gran protagonista para Guatemala fue Nicolás Hagen, quien con sus atajadas evitó que Panamá convirtiera varios goles. And Carlos
Pero en minuto 18, la historia cambió. Un centro preciso de los panameños dejó atrás a José Pinto. Tomás Rodríguez anotó el único gol del encuentro, dándole a Panamá el triunfo y la clasificación anticipada a la siguiente fase de la Copa Oro. Down the line again, first time header into the middle. It's the Gelatos lead this crucial game in Austin. Del lado de Guatemala hubo algunas ocasiones de peligro al arco panameño de parte de Oscar Santis, pero el guardameta con mucho oficio evitó la caída de su portería. Pese a la derrota 1-0, Guatemala aún mantiene la esperanza viva para clasificar a los cuartos de final, aunque depende de una combinación de resultados. El próximo partido contra Guadalupe, el 24 de junio, será clave para las aspiraciones guatemaltecas. Si Panamá vence a Jamaica, Guatemala solo necesitará ganar para avanzar, sin importar la diferencia de goles. Incluso si Panamá y Jamaica empatan, una victoria de Guatemala ante Guadalupe le garantizará el pase a la siguiente ronda. Ahora todo está en las manos de la bicolor y en la fe de sus seguidores. La historia se repite, la clasificación vuelve a jugarse contra los mismos rivales de hace 2 años. Guatemala no se rinde y sigue soñando con escribir una nueva página en su historia futbolística. Mejía, Zidane, Carlos Mejía scores for Guatemala. Y vamos a cambiar de tema porque ahora desde nuestra sala de redacción, nuestra compañera Luisa Laguardia nos cuenta la previsión de los temas de la próxima semana. Esto es la Semana en la Mira. Luisa, buenas noches. Muy buenas noches, Paula, a ti y a todos los televidentes de Noticiero Guatevisión. Estas son algunas de las actividades a las que hay que prestarles atención durante la semana. Luego de que Estados Unidos confirmara un bombardeo en contra de Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, invitó este domingo a Irán a sentarse a negociar un nuevo acuerdo nuclear en el que se rechace el enriquecimiento de uranio. Estamos dispuestos a hablar con ellos, confirmó el funcionario estadounidense. Sin embargo, la portavoz del gobierno iraní confirmó a un medio internacional que cualquier intento por reanudar las negociaciones no tiene sentido si los ataques por parte de Israel continúan, por lo que continuaremos dando seguimiento para ver si se logra llevar a cabo dicha negociación. Continuando con este conflicto y sus repercusiones en nuestro país, con el aumento del precio del barril de petróleo, las autoridades solicitan a los guatemaltecos iniciar esta semana a hacer un uso más eficiente de los recursos para que no se vean afectados. Finalmente, el próximo lunes, los maestros sindicalistas liderados por Joviel Acevedo inician su 5ª semana de plantón y sin reanudar las clases en al menos 5,000 escuelas, perjudicando alrededor de 300,000 estudiantes pese a los amparos de la Corte de Constitucionalidad. Habrá que ver si durante la semana los entes investigadores y autoridades tomarán acciones de desalojo para que los alumnos culminen su ciclo escolar. Estas son solo algunas de las previsiones de la semana, Paula, pero para mantenerse informados de todo el acontecer nacional e internacional, por favor manténgase informado en todas las emisiones de Noticiero Guatevisión. Con imágenes de Erika Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Luisa Laguardia. Gracias, Luisa. Ya lo veía usted. Estas son las noticias que marcarán la agenda de la próxima semana y, por supuesto, toda la información y actualizaciones las tendrá en nuestras diferentes emisiones de Noticiero Guatevisión. Y así finalizamos esta hora de noticias, agradeciendo su sintonía. Recuerde que entre semana puede mantenerse bien informado en nuestras diferentes emisiones a la 1 de la tarde y 9 de la noche y a las 18 horas con Impacto Directo. Doris Parada y yo regresamos el próximo domingo con lo más relevante del fin de semana. Hasta entonces, que descanse.